Me han preguntado en ocasiones cómo es que comencé con las conferencias de un curso de milagros. ¿Qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que sucedió para que yo comenzara a dar conferencias del curso? En el año 2014, no, antes, en el año 2010, había yo subido algunos videos a la plataforma de YouTube explicando mi experiencia que había tenido con los ejercicios de un curso de milagros. Esos videos todavía están en el canal de YouTube en Explorando un Curso de Milagros. Y en cada video yo hacía una pequeña reflexión y algunas explicaciones de lo que había significado para mí la práctica de ese ejercicio en particular. Pero a medida que los videos se iban conociendo, más personas me preguntaban dentro de los comentarios algunas cosas del curso. Es así como que en algún momento una mujer llamada Eugenia Ortiz me contacta para pedirme que dé una conferencia junto con 3 personas más sobre un curso de milagros. Yo hasta ese momento no sabía realmente qué hacer porque pues mi visión nunca había sido ser conferencista ni maestro de un curso de milagros, sino únicamente dedicarme a practicar el curso de milagros de manera personal y establecer un estado de paz que había logrado en los primeros ejercicios en mi vida cotidiana. Pero la mujer insistía en que podría participar en un encuentro con otros maestros y estudiantes, esto en la Ciudad de México. Así que, a regañadientes, fue que yo acepté la invitación, porque no sabía si verdaderamente eso era algo que me convenía o también que me podría afectar. Principalmente porque siempre había tenido el trauma de que yo no podía hablar en público. Desde pequeño siempre había tenido la idea de que hablar en público es solamente para algunos que tienen el don del habla. Y yo desde pequeño siempre había sido bastante tímido, cauteloso, casi no hablaba. Así que para tener algún tipo de enfoque donde pudiera hablar en un auditorio para mí era algo difícil de conseguir. Sin embargo, al pedir guía al Espíritu Santo, obtengo como respuesta que podría compartir esto a un público mayor. Y es así que en el año acepto dar mi primer conferencia para un público de 100 personas. 100 personas que habían llegado allí, no por mí, sino por los otros conferencistas. Entre ellos estaban Nick Arandes, Michelle Gaimard y Gabriel Molnar. Yo los conocí un poco antes porque nos reunieron en una cafetería para hablar y charlar sobre los temas que íbamos a compartir. Pero de verdad que para mí representaban ellos un alcance de conocimiento de curso de milagros que estaba superior a mí, mucho superior, muy superior, perdón. Y entonces yo no tenía la confianza para poder hablar del curso de milagros frente a ellos, que eran para mí una eminencia. Sin embargo, acepté y nos tocó preparar un tema para cada uno de nosotros. Yo elegí el tema de reglas para tomar decisiones. Fue la primera de las conferencias que ofrecí a un público de 100 personas. Las reglas para tomar decisiones que aparecen en el capítulo número 30 representaron para mí no solamente una aplicación constante del curso, que era en aquella época lo que más practicaba, las reglas para tomar decisiones, sino que también era un tema más conocido por mí. Me sentía mucho más enganchado en el tema que hablar sobre otras cosas como la afiliación o hablar de la expiación y del perdón. En reglas para tomar decisiones yo había encontrado una manera rápida de poder expresar lo que había aprendido con un curso de milagros y así fue que comencé a hablar en un público que después de haber escuchado a Nick Arandes y de haber escuchado también a Michelle Gaimard, pues me iban a escuchar a mí. Así que la verdad nunca me sentí tan dubitativo como en esa ocasión. Pero simplemente dije, Espíritu Santo, te entrego esta experiencia, dirígela tú, ponme las palabras adecuadas para poder compartir en este momento y que se haga la voluntad de Dios, porque yo no sé qué va a pasar aquí, no sé qué va a suceder. Tenía 2 horas para hablar del tema y durante esas 2 horas
tuve la oportunidad de poder hablar de este aspecto del curso de milagros de una manera que hasta fue entretenida para el público. Al final no me la creía, el público me aplaudía. Yo estaba como que despertando de algún tipo de sueño, porque nunca había vivido una experiencia de pararme frente al público, 100 personas escuchando lo que yo tenía que decir, y que además parecía que les había gustado lo que les había dicho. A partir de ahí empecé a cuestionar mucho si verdaderamente no sabía hablar en público o si únicamente era un pretexto que yo había tenido para no hacerlo. Fue donde tomé muy en serio el hecho de dedicar también parte de mi actividad cotidiana a mostrar a otros lo que es el curso de milagros, mostrarlo. Esa fue la primera vez que di una conferencia y también fue agradable escuchar a mis compañeros, tanto a Nick como a Michelle como a Gabriel, decirme que lo había hecho muy bien. Eso me dio mucha confianza y quise seguir adelante después con las invitaciones que me iban haciendo. A partir del año 2010 empecé a aceptar todas las invitaciones a dar algún tipo de charla, de conferencia, de taller, de exposición sobre un tema del curso de milagros, y básicamente a lo largo de los años es que he logrado ir afinando poco a poco este tipo de aspectos. Hoy ya tengo más tablas en la parte de hablar en público, pero también he tenido más profundidad con la práctica del curso de milagros y al mismo tiempo que he integrado nuevos elementos a mi manera de exponer. Entre ellos ha sido el estudio de oratoria. Precisamente como consideré que era muy importante hablar en público, también tomé clases de oratoria y sigo tomando con el objetivo de mejorar la manera de comunicarme. Así que, en conclusión, yo he aprendido que lo que nos sucede, aunque al principio parezca ser muy desafiante, cuando damos el paso es cuando logramos entender que puede ser parte de un plan mayor, un plan que se nos escapa a nosotros en cuanto a su organización, el plan del Espíritu Santo, el plan de la expiación o el plan del amor. Es, de verdad, algo que nunca me lo hubiera imaginado. Te quiero invitar a ti, querido amigo, a que cuando se te presente una oportunidad para hacer algo diferente, consideres si eso podría ser de ayuda para alguien más, porque podría representar que en el futuro sea tu compromiso ante la paz.